Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar un ratico sobre la luna nueva que tenemos este 2 de marzo a las 12:34 hora Colombia y son 5 horas más adelante GTM. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente y miren en qué área de sus cartas natales van a tener el grado 12 de Piscis, porque allí es donde se produce este encuentro entre el Sol y la Luna, los dos planetas de la personalidad desde el método Uber y Júpiter. Entonces es una luna nueva que nos habla ya de por sí de una expansión solamente por el signo interna, es una expansión que nos apela o que apela más bien a que escuchemos a nuestra intuición, a nuestro maestro interno y que nos dice de por sí que la comprensión y la bondad están a la orden del día, pero no podemos descuidar lo demás que está sucediendo en la carta astral y hay cosas que son muy interesantes. Antes yo ya les había estado hablando de la curiosidad que me generan esas conjunciones que se están presentando en los signos Capricornio, Acuario, Piscis, y ahora si bien no está en conjunción el nodo norte con Urano, pues de todas formas son dos planetas que están allí en signo de tierra y por donde nos está pidiendo la vida que evolucionemos como humanidad en este año y medio de los nodos. Entonces, solamente de pensar en los signos que están involucrados, que son los que ya les estaba hablando anteriormente de Capricornio a Piscis, ya sabemos que se trata del cuadrante del ser, es decir, el cuarto cuadrante en la carta astral, es decir, también que estamos como evolucionando a nivel de la humanidad y no solamente a nivel individual. Esto no quiere decir tampoco que, que en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, pues no tengamos sueños, sino no tengamos metas y no tengamos como una proyección hacia donde queremos llegar. No, no se trata de eso, sino que tenemos que aprender a trascender también la voluntad individual para darnos cuenta que somos parte, que somos uno con los demás. Y entonces, cuando yo hago algo, eso se va a ver reflejado en los otros. Y cuando nos estamos encontrando con esa conjunción entre Marte, Venus y Plutón, que es el regente esotérico de Piscis, entonces ya de por sí nos estamos dando cuenta, porque allí empezó todo esto desde el 2019, 2020, 2021 también, aunque el año pasado estuvo muy marcado más por la cuadratura entre Saturno y Urano, que hay una voluntad superior que nos está guiando y en esa medida también el cuadrante del ser nos habla de ese momento en el que uno se da cuenta que hay ciertos intereses que ya no pueden seguir siendo la prioridad en la vida de cada uno de nosotros. Es un cuadrante que realmente uno lo empieza a experimentar desde la casa 9, la casa en la que uno empieza a buscar cuáles son esos ideales, esa filosofía de vida y encontrar una libertad porque ya sabemos quiénes somos. Anteriormente, desde que nacemos, la etapa cero, no el grado cero de Aries, más o menos hasta los 36 años vivimos en un área que es inconsciente. Entonces, al principio lo que hacemos es sobrevivir y aprender de nuestro entorno, pero luego nos empezamos a relacionar con las personas que ya empezamos a elegir de cierta forma. Al principio es lo que nos tocó, en la casa que estuvimos viviendo, con los papás que nos tocó, estudiando en el colegio también. Muchas veces la carrera no la escogemos de verdad por una convicción interna, sino que lo hacemos y allí nos vamos encontrando con las personas y posteriormente, después de los 36, las cosas empiezan a cambiar porque ya empezamos en un área consciente para vivir las cosas de otra forma y empieza a cambiar también nuestra perspectiva de la vida. Y cuando llegamos a esta crisis de los 40, yo la estoy atravesando, ahí voy, ¿no? Ahí, fuerte yo, pero atravesándola también como con sutileza, con amor, porque me he dado cuenta que es más fácil así. Y este año nos están invitando también a eso, a que nos demos cuenta cómo podemos ir endulzando nuestra vida, porque es que antes estábamos como en este cuento, pues que todo es tan difícil y entonces voy a sufrir y entonces es el sudor de la frente, ¿no? Muy capricorniana la vaina. Y ahora hay otras invitaciones con todo esto de Acuario. Bueno, el hecho es que, y los nos por Tauro también, el hecho es que cuando atravesamos la casa 8, que es una casa de drenaje, es una casa de muerte y transformación,
podemos mirar atrás y seguir mirando atrás. Y entonces lo más importante es este ideal de persona que yo tenía desde que era niño, con el deber ser muy marcado. Yo tengo que estudiar, casarme, tener hijos, ser exitoso profesionalmente, no porque tengo que llegar al puesto más alto de mi compañía y comprar carro, casa, beca, yate y absolutamente todo, viajar todos los años, ser Bill Gates, o sea, porque tenemos como un deber ser que nos han impuesto y podemos seguir como metidos ahí o soltamos la carga y nos dedicamos a ser quienes realmente somos. Entonces, cuando llegamos a la casa 9, hay una nueva identidad en el sentido que se abre un nuevo panorama y ya sabemos quiénes somos y no tenemos miedo tampoco a mostrarlo. Y cuando llegamos a Capricornio es andar ese camino y asumir ciertas responsabilidades. De hecho, cuando uno llega a esa etapa es una autoridad, no solamente por lo que ha conseguido, sino también porque la seguridad interna que uno transmite hace que uno ya se vuelva un maestro y entonces la sociedad se vuelve hacia uno y empieza a pedirle a uno también que dirija colectivos. Es una etapa en la que las personas ya están atravesando, llegamos allí a través de esos procesos en donde hemos estado también exigiéndonos y es una exigencia muy de causa y efecto, ¿no? Yo hago esto y este es el efecto y si yo estoy aprendiendo, entonces no voy a volver a repetir las cosas o si las repito, bueno, depende de cómo lo estemos viviendo. El hecho es que ya hemos aprendido y este cuadrante nos está hablando de eso y es que los tránsitos con planetas que son duros, que son fuertes, cuyos tránsitos son lentos, están allí. Entonces Neptuno está en Piscis en casa, Plutón no está en casa, pero está allí, o sea, desde ya lleva mucho tiempo allí, Neptuno también lleva mucho tiempo allí y Saturno está en Acuario todavía y nos están hablando de eso, de este ser que deja atrás los convencionalismos, de este ser que ya sabe quién es y que se da cuenta que hay ideales más allá de los netamente sociales porque me los impone la sociedad o porque quiero llegar a un determinado estatus, ¿no? Social, que implica mucho la parte económica, no porque la parte económica no sea importante, pues porque uno tiene que comer y tiene que pagar las facturas, hay que vivir en el mundo, sino que ya hay mayor conciencia de ser, de la identidad, de la integridad también del ser y de una independencia y la individualidad. Desde allí nosotros podemos aportar. En Capricornio es individual, definitivamente puedo aportar desde mi individualidad, desde el puesto al que he llegado, pero en Acuario hay una conciencia también de grupo y es trabajar humanitariamente por los demás. Lo que sucede con Acuario es que desde allí podemos tener ideales de cambio en la sociedad, pero que son aplicables solamente a robots, ¿no? Porque es que Acuario se maneja con Urano, otro regente Saturno, es el, es el regente tradicional, pero los dos, y el regente que hace la síntesis es Júpiter. Pero desde allí también, si yo me abro a este ideal acuariano de mejorar la sociedad, mm, tenemos que integrar el signo opuesto también, que es Leo, y no descuidar el corazoncito. Entonces, allí está Saturno. Y en Pisces, que es algo cuando hay fundición, cuando yo me uno con el todo, cuando yo entiendo que lo que yo hago hacia mí se lo estoy haciendo a los demás también, cuando yo me doy cuenta que estamos unidos también con la naturaleza, que no estamos absolutamente nada alejados. Y eso solamente hay que percibirlo, si no lo podemos sentir, porque habla mucho de la intuición y de las energías más sutiles. Entonces, si lo vemos solamente en el proceso biológico, es yo me muero, pero este cuerpo mío después se convierte en alimento de las plantas después son alimento de algo más, es como todos estamos unidos y solamente cuando uno mira los tránsitos que tenemos en nuestras cartas astrales, esos tránsitos que uno los ve como tan personales, ¿no? Porque los estamos viviendo aquí en el alma, no encarnados, y los podemos sufrir o los podemos disfrutar, pues todos estamos teniendo unos tránsitos en el cielo. Lo que pasa es que para cada uno le está afectando, los está viviendo de acuerdo a su proceso personal, pero los tenemos en nuestra carta astral, ahí están, incluso el planeta, o sea, el planeta Tierra también tiene influencia y también se está relacionando con nosotros y se está relacionando también con los demás planetas. Entonces, sentirnos aislados o seguirnos sintiendo de una forma muy egoica, ¿no es cierto?, que somos el centro del universo, pues creo que es
con estos tránsitos que estamos teniendo, es soltar esa estructura muy capricorniana, pero viéndolo desde el Capricornio, como lo percibíamos anteriormente, que no funciona. Entonces ahora, ¿por qué me llama la atención? Se los quiero mostrar. Primero les voy a mostrar la carta de la luna, les voy a compartir pantalla un momentico. Mm, Ya un momento. Creo que ahí se me fue para un lado. Pero aquí está la carta de la luna. Y es que, ¿qué me llama la atención? Bueno, ya les dije que es en el grado 12. Esto está según GTM. Esta es la luna nueva. La luna nueva se da en el grado 12, ¿no? Dios mío, aquí lo tengo mal. Ah, ya sé por qué. Porque lo subí. Un momentito, yo lo corrijo acá, lo pongo grado Colombia porque se me descuadró, porque no lo puse en el lugar que era, sino que lo tenía para Bogotá. Entonces aquí tenemos la luna nueva en el grado 12 en conjunción con Júpiter, pero si podemos ver la estructura de aspectos, es una estructura lineal cardinal, es decir, que es una estructura que ya de por sí nos está diciendo como avancen, es el momento de iniciar algo por lo que vamos a trabajar, no de una forma desordenada, que podría implicar mucho la energía de Júpiter, sino más bien utilizando la energía de tierra que tenemos también en el ambiente. Lo que sucede es que es una figura fragmentada. ¿Eso qué quiere decir? Cuando las figuras vienen así, aquí hay un trígono, nodo norte, con la conjunción que estamos teniendo en Capricornio. Aquí hay un sextil entre Urano y la conjunción que estamos teniendo en Piscis. Aquí hay una conjunción en Acuario. Neptuno está desconectado. Pues lo que podemos darnos cuenta también allí es que la estructura como tal, como no tiene unos aspectos que estén completamente unidos, no es una estructura que esté unido en todos los planetas, sino por el contrario, son figuras aparte. Y entonces eso para mí lo que me está diciendo también es que sí nos está impulsando a que demos nuevos caminos, a que avancemos. De hecho, Júpiter ya de por sí nos está diciendo, mira el futuro, mira lo que viene, ¿no? Y está en sextil con Urano, que allí desde el 2018 está en Tauro hablándonos también de eso, de cómo estamos revaluando nuestros valores en Tauro muy materiales, por ejemplo, y qué es lo que se está volviendo lo más importante en este momento. Y allí con ese sextil con Júpiter, pues es como darnos cuenta que hay cosas más importantes que lo netamente material. Y lo que me llama la atención es eso, es cuando uno tiene esto, las conjunciones son aspectos que solamente porque están muy cerca, los planetas es como, ok, tú estás al lado mío, pero no nos podemos identificar muy bien quién es quién, ¿no? Entonces se vuelve una nueva energía que cada uno empieza a integrar en sí mismo y que cada uno puede manejar. Esto o la energía de los tránsitos, la energía que nosotros vivimos en nuestra día a día en la carta astral, depende mucho de lo que cada uno esté viviendo y del proceso de conciencia de cada uno de nosotros. Entonces, lo que puede ser una energía muy densa, como por ejemplo lo que sucedió con la guerra ahorita con Ucrania y Rusia, que es Plutón, Marte y Venus, también puede ser, como les dejé yo en el post, la energía de la flor de loto que están haciendo, ¿no? Entonces, depende de cómo cada uno de nosotros lo esté experimentando. Y por eso estos dos planetas, bueno, estos tres realmente, nos están hablando también de lo que estamos viviendo internamente y lo que estamos soltando, cómo estamos renaciendo, pero también a qué nos estamos resistiendo, cuáles son los apegos todavía en Capricornio, a esas metas individualistas, ¿no? Una energía muy cardinal, muy de yo quiero llegar allá, no sé cómo, pero lo voy a hacer porque sí. Y Venus de pronto suaviza, pero si yo no utilizo a Venus de la mejor forma, entonces también es un deseo intenso y Marte lo utilizo, Venus que utiliza a Marte, ¿no? Porque la diosa quiere algo y entonces Marte sale a conseguírselo, entonces lo consigo como sea. Lo que me parece interesante es que está en trígono con el nodo norte y de por sí ya nos están pidiendo allí y nos están diciendo que la escala de valores está cediendo hacia otras cosas que también son muy importantes, pero el poder no cede tan rápido, no cede tan fácil, ¿no? Aquí hay una resistencia que se está generando y de hecho Capricornio es eso, es muy tierra, entonces ahí puede haber una resistencia todavía que se venga abajo toda la estructura porque nos da seguridad. Entonces, cuando actúan estas conjunciones, esas conjunciones son esas energías que se están generando
que son nuevas energías y que pueden actuar de un momento para otro, utilizo una energía de otro momento, entonces utilizo la otra, y eso es lo que sucede, como que no hay una coherencia, no es que como actúa una sola, sino que empiezan a diversificarse las formas en las que yo puedo interactuar con el entorno o las formas en las que esas energías, porque son tránsitos, me pueden influenciar. Los tránsitos vienen de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces son los eventos los que empiezan a determinar mi vida y yo creo que esa es una de las cosas que cambia con Juber. El hecho es que los regentes están allí muy fuertes en Piscis, los dos están en Piscis, los dos regentes exotéricos, perdón, que son Júpiter y es Neptuno. Entonces Neptuno está completamente desconectado. Esa es una energía que en cualquier momento se despierta y nos puede generar tanto una sensación de yo te comprendo, yo me identifico contigo, te amo incondicionalmente, porque me estoy amando también así, me siento unido con el todo. Es una energía que me habla mucho de paz y de tranquilidad, pero también que puede generar mucha confusión. Y entonces desde ese nivel de confusión no sé para dónde seguir o puede generar estados anímicos que como que van alterando porque me siento abandonado, no comprendido, desolado, habla mucho de desolación, también de depresión. Y yo creo que ese es uno de los temas que es muy importante tratar ahora con esta energía Piscis, ¿no? Júpiter también está pidiéndonos que nos expandamos, que miremos otros horizontes, no que estemos buscando tanto afuera, porque muchas veces las respuestas las estamos buscando es allá, es afuera, es en el nuevo gurú, en irme a un retiro para que las cosas funcionen bien, o porque me voy a sentir ya en paz y en tranquilidad. Y de pronto lo que nos están pidiendo también es que entremos en un espacio de serenidad interna para dejar que esa verdad que estamos buscando, ese maestro se manifieste desde nuestro interior. Pero por lo demás, con ese sextil con Urano, pues sí nos están hablando de lo nuevo, de avanzar, de seguir expandiéndonos también. Lo que pasa es que lo podemos vivir, como les digo, desde un punto de vista más material, como ese sueño con el que yo puedo, ese sueño que yo tengo para expresarlo en mi día a día, no porque no sea así, porque también tiene esa posibilidad esta luna, sino porque hay cosas que se están revelando a nivel de nuestra individualidad y a nivel de la sociedad y de la humanidad que deberíamos aprovechar esto que está sucediendo en el mundo y darle cabida en nuestras vidas y darle cabida y cada vez como eh, sembrar más allí, ¿sí? Sembrar más en eso. El regente esotérico de Pisces es Plutón. Y si vieron lo que está haciendo Plutón de allá con Marte y con Venus, que ya les estaba empezando yo a hablar de eso, ¿no? Ese deseo por el que yo voy a trabajar, ese deseo intenso por el que yo voy a trabajar también intensamente, ¿no? De pronto desde un apego, de pronto desde esa ambición y lo que nos está sugiriendo el regente esotérico que es Plutón, es que nos demos cuenta que hay planes que vienen desde nuestro pequeño ego, ¿no? Desde nuestro pequeño yo, y hay planes, Plutón, regente de Pisces, que vienen desde esa voluntad suprema. Y ahora Plutón desde hace rato nos está hablando de esta estructura que está viniéndose abajo, esta estructura muy individualista que se está viniendo abajo. Entonces, aquí hay un trabajo desde esos valores nuevos para que generemos esta sociedad. Son signos que nos están hablando también de la estructura social, de la sociedad como tal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de ahora en adelante? Es una pregunta y es un trabajo que es individual y es un trabajo también que va a tener una repercusión colectiva. Entonces sí, uno lo puede vivir desde este deseo interno, ¿no? Que yo tengo de, no sé, de un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, de generar algo que me dé mayor seguridad, mayor estabilidad, una imagen, pero la energía de Pisces es muy clara y siendo Plutón el regente esotérico de Pisces, me está pidiendo que deje atrás eso, que más bien me enfoque en algo que tenga que ver con ese plan supremo, así no lo entienda, así, porque a veces le pasan a uno cosas y uno dice como, ok, ¿y esto qué pasa? Y después, si uno tuviera la facultad de abstraerse un poco de esa realidad aquí desde este pequeño centro y pudiera verlo desde una altura, uno diría, ah, es que a este le pasó esto porque después viene este, como que lo podría ver. Y yo creo que acá nos están hablando desde esta luna de confiar, de la confianza en ese plan. Yo no veo a Júpiter
como la confianza en el futuro, porque eso puede suceder, ¿no? Uno tiene confianza en el futuro, no porque no lo tenga, sino porque confiar en el futuro está haciendo lo que indica es que en el presente no lo estoy viviendo tan bien. Uno tiene que estar muy confiado también en lo que ya está sucediendo, en este plan que ya estoy viviendo, todo está bien a la larga. Y después entonces uno dice, pues si todo está bien ya, si todo estuvo bien antes, pues entonces todo va a estar bien a futuro también, pero muy confiado también de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? De cómo estoy valorando las situaciones, de esas nuevas salidas que yo puedo estar teniendo para lo que estoy viviendo y experimentando. Aquí puede haber mucha expansión espiritual y yo creo que eso es muy importante en este momento, además porque Saturno y Mercurio desde Acuario están hablándonos ya de poner los pies también como en un pensamiento que sea más práctico. Acá poner los pies en la tierra, y me equivoqué, un pensamiento más práctico, pero sigue mirando al grupo, a la red, al trabajo en equipo, a lo que yo puedo hacer de verdad con otros, ¿no? Y Mercurio también me está hablando de eso, las comunicaciones con las demás personas, cómo podemos llegar a soluciones que sean reales y prácticas de verdad. Entonces es una luna que a mí me gusta mucho, pero que también uno tiene que tener ciertos cuidados con las conjunciones, porque se están terminando muchos procesos, se están terminando muchos ciclos, pero a la vez también están iniciando ciclos que son importantes. Y si vemos este Marte, cuando está tocando a Plutón, va a ser una oposición después, no lo va a volver a hacer, o sea, no lo vamos a volver a ver nosotros y tampoco vamos a ver ese pues como esta configuración así en el cielo. Ahora el Sol y Júpiter se van a volver a besar y se besan, es un periodo de 12 años. Y cuando vuelva Júpiter allí, no vamos a estar viviendo esto como humanidad, no van a van a estar así los planetas en el cielo. Entonces tenemos es que ir aprovechando las oportunidades porque esto me está hablando, Urano, Júpiter, de oportunidades que podemos tomar o que podemos no tomar dependiendo de cómo nos estemos sintiendo, porque yo creo que una de las cosas que puede suceder con esta energía es que estemos como con una necesidad de actuar, pero también puede, con Neptuno allí, como perdidos, como cansados. ¿Sí? Marte con Saturno, dependiendo de donde con Saturno con Plutón, dependiendo de donde lo tengamos, entonces es un exceso de trabajo, una intensidad en la actividad, ¿no? Eh, hay que estar como con los sentidos despiertos, Júpiter, más intuitivos, pero los pies en la tierra porque me puedo quedar sencillamente en soñar y no materializar nada, ¿no? Porque también Urano se aburre, esta energía se aburre rápido, como ya hice esto, ya no más, ya no quiero más, pero por acá es lo que estemos haciendo, comprometernos con eso para que las cosas puedan tener frutos a futuro. Y hay otra cosa de la que quiero hablarles, que a mí personalmente me parece que es importante. Voy a dejar de compartir pantalla un momento, y tiene que ver con las conjunciones que yo les estaba hablando anteriormente, porque al activarse el cuadrante del ser, a mí lo único que me viene a la cabeza en estos momentos es el ánfora, eh, el ánfora de Bruno Huber. Y es que Bruno Huber lo que nos dice es que como podemos utilizar la energía de los planetas, tenemos unos planetas que son herramienta, que son Venus, Marte, Júpiter y Mercurio, y Venus. Venus, Marte, Júpiter, Mercurio un momento. Ah, no, sí, esos cuatro. Los planetas de la personalidad, que son Saturno, la Luna y el Sol, y los transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, los planetas herramienta están como al servicio de los otros, ¿no? De los planetas de la personalidad, pero hay niveles en los que yo puedo manejar la energía que estoy sintiendo y viviendo, y uno de los niveles es el nivel más saturnino, que ese es el nivel como más denso, en donde lo que más prima es esto de lo material, ¿no? Y sentir la frustración, la crítica, los límites. Cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, me sucede algo y me quedo como allí, en eso que me sucedió, en la pérdida, en el no querer que las cosas cambien, ¿no? Porque estoy muy desde esa energía que es muy del cuerpo, pero no el cuerpo físico solamente, sino en esa parte más física, más densa. Y desde allí se los va a mostrar. Pero desde allí lo que me están invitando también es a que empiece a darle una visión, y ahí es cuando entra la luna a actuar,
porque la luna es ese factor de síntesis, es ese factor que a mí me permite integrar, y aquí está la luna, en esta área de acá, está la luna que integra la parte saturnina con empezar a darle mayor conciencia a lo que yo estoy viviendo. Entonces, de esto que estoy viviendo como una frustración, una pérdida, una crítica, un exceso de crítica, ¿no? Y como que se siente todo pesado. Los planetas que están allí actuando son los planetas que me permiten sobrevivir inmediatamente, que son Marte y Venus. Y esos son los que estamos teniendo allá con Plutón precisamente, ¿no? Y son los regentes de los eclipses, porque los tres regentes de los eclipses están unidos en este momento. Son Plutón y Marte de Escorpio, y de por sí ya nos están diciendo allí como que una señal más de esto no se trata de algo individual, ¿no? Y Venus, que es el regente de Tauro, y entonces ahí en Tauro también me están pidiendo que me dé cuenta por dónde va fluyendo la vida, por dónde me va a fluir y puede ser más suave, por dónde puedo yo también entrar a tratar de armonizar, a darle equilibrio, a ser un poco más selectivo en esto, ¿no? A no dejarme llevar tanto por la impulsividad, a aprender a recibir. Y estos son los dos planetas que me ayudan a mí a encargarme del mundo material. Pero si me quedo en el mundo material, entonces lo vivo así como denso, como estamos viviendo mucho como sociedad, aunque eso ha cambiado un poco. Luego viene la luna que me lleva a incomodidades. ¿Por qué? Porque empiezo a sentir, esto no me gusta, me siento deprimido, me da rabia, bueno, etcétera, como a cuestionarme, no solamente desde esto, el reptil, la supervivencia, sino también desde la luna, yo qué estoy sintiendo, y uno puede atravesar la noche oscura del alma, pero también ahí vienen a utilizar, podemos utilizar los planetas del aprendizaje, a Mercurio y a Venus, perdón, y a Júpiter, para valorar y para ser receptivos de las informaciones y poderlas empezar a catalogar, pero el que me permite, me ayuda a valorar es Júpiter. Y puedo tener una nueva visión, una nueva verdad y un nuevo entendimiento. Entonces desde allí empiezo a adquirir conciencia. Yo creo que eso es lo que ha venido sucediendo. Toda esta estructura para mí es permeable, ¿no? Me dejo permear también del inconsciente colectivo, esto es lo que yo estoy viviendo internamente, y cuando yo llego al sol, es esa conciencia que yo tengo, yo ya no puedo seguir así, esto es lo que me ha sucedido, esto es lo que yo acepto, esto es lo que no voy a seguir haciendo, como que como que tengo claridad de quién soy, de lo que ha sucedido y de cómo me puedo desempeñar de ahora en adelante, porque empieza también a llegar Urano a romper esa estructura y se rompe. Y en este momento, tanto es Urano por lo que ha estado sucediendo, como también es Plutón, que está rompiendo ¿qué? Está rompiendo a Saturno, la estructura social como la hemos tenido, la estructura personal como la hemos tenido. Y ahí vienen los transpersonales a actuar. Los transpersonales también, después viene Urano con un mejoramiento. Yo tengo nuevas ideas, yo tengo como un orden que primero puede llegar en desorden, que me permite darme cuenta cómo puedo simplificar las cosas para que genere un mejoramiento en mi vida, pero también en la de los demás, porque Urano ya no piensa en términos individualistas. Urano es el regente de Acuario, entonces pienso en grupo, pienso en redes, pienso en lo humano, pero me puedo quedar solamente en este pensamiento, ¿no? Como captando y captando información y muy curioso de todo lo nuevo que puede estar llegando, de los extraterrestres y todas estas cosas, ¿no? Las dimensiones, ¿no? Todo lo que pueda ser novedoso para salir de esto. Pero me puedo quedar solamente en el pensamiento y desde el pensamiento trabajo todo como robots. Entonces por eso el que sigue se repite dos veces, que es Neptuno, porque necesitamos acercarnos a la comprensión. Y si miramos la carta y después viene Plutón, que es la voluntad suprema, la voluntad del creador, la voluntad que nos dirige, que nos hace pararnos rectos, que uno se da cuenta que por acá entra una energía por la coronilla, inmediatamente uno dice, ok, por acá viene, esta es la fuerza de voluntad, de un plan que va más allá de mi pequeña individualidad. Y lo que podemos ver allí también era lo que yo les estaba diciendo anteriormente, y es que los regentes de esta lunación son Neptuno y Plutón, y son muy importantes. Hay que prestarles atención. Neptuno porque me va a ayudar a comprender al otro, a darme cuenta que no estamos solos, que en esto estamos todos unidos, y que como a renunciar también al control, a renunciar a la ambición, porque lo que prima más es la humildad, es lo que yo puedo hacer por ti.
es salvarnos a nosotros mismos para poder dar una mano a los demás, es la bondad, es la generosidad, es identificarme con el otro a través también de sentir su sufrimiento. Pero entonces en Piscis también nos están hablando de la magia, de lo sutil, del agua, de la música, de la poesía, de la mitología, de todo lo que nos conecta con esos lenguajes que uno no sabe por qué le toca las fibras y que muy probablemente a personas que no son como yo y que en principio yo con esas personas no me relacionaría, también les toca las fibras. Y entonces uno empieza a darse cuenta, ¿no? Ve, lo hizo llorar y tan serio que era, pero lo hizo llorar. Entonces es empezar a darnos cuenta y ponernos en los pies del otro, pero ya no desde la mente, sino porque lo sentimos y acercarnos desde allí. Y nos habla mucho de perdón, de darnos esa posibilidad de perdonarnos, de darnos esa posibilidad de los nuevos comienzos. Y ahorita les digo, muchos ciclos están terminando y otros están comenzando. Entonces, terminémoslos bien, cerrémoslos bien y como sin, sin esas expectativas, porque también es una luna que puede generar muchas expectativas y esa no es la idea, sin apegos, sin expectativas, es como dejarte llevar por la fluidez de la vida. Y el regente esotérico es Plutón. Cero las individualidades personales, ¿no? Los egoísmos, las ambiciones personales. Y eso no quiere decir que no tengamos un proyecto en mente, no, pues saquémoslo, pero dándonos cuenta que hay cosas que son más importantes, que hay cosas que me pueden acercar más a quien soy realmente, a quienes somos realmente. Sí, salimos un poco de esta visión más capricorniana de las cosas, más material, más densa, más del dinero y del factor éxito. Sí, darnos cuenta que hay otros tipos de felicidad, porque también nos habla de lo que nos hace felices, de soñar, los sueños, de, de tratarnos lindo, ¿sí? Porque es ser humildes con los otros, pero ser humildes también con nosotros, respetar nuestros ciclos, respetarnos y honrarnos y amarnos a nosotros mismos. ¿M? Entonces, a mí me genera, como que me llega mucha información. Espero que lo hayan disfrutado y que lo hayan entendido. Y yo entiendo que yo me salgo como de ese patrón, ¿no? Em, de las fechas para que el proyecto se pueda dar o de cuando es propicio para que me case y todas esas cosas, pero es que me parece muy lindo que podamos romper esa estructura anterior, antigua, desueta, y podamos acceder a otros niveles de conciencia. Y ahorita con esto que está sucediendo en el cuadrante del ser, nos están abriendo las puertas para que accedamos a otros niveles de conciencia. Eh, bueno, y eso no quiere decir que no, vayamos a dejar de comer. Bueno, aunque ya conozco a alguien que ya dejó de comer y ya me he dado cuenta que no puede dejar de comer. Pero bueno, digamos que eso es parte de lo que cada uno de nosotros irá experimentando, entendiendo que las ganancias de otros son las ganancias personales y las ganancias personales son ganancias para los otros también, como el aleteo de la mariposa, y que las pruebas de los otros y lo que siente como fracaso, como derrota, pero realmente no es así, pero también hacen parte de nosotros, ¿no? Les voy a contar una intimidad, pero es que me parece tan linda y yo creo que esa es una forma en la que yo experimenté mucho a Piscis, ya lo había experimentado antes. De hecho, mi sol en la carta causal, que es la carta de la evolución del alma, pasa de ser un sol en Aries, pasa a ser un sol en Piscis. Y yo tengo sol Mercurio, trígono a Neptuno. Entonces, toda esa energía pisciana, neptuniana, como que siempre me ayuda a permearme, ¿saben? Porque con ese sol ariano, uno algunas veces es muy duro, es muy, muy duro. Y ese Neptuno ayuda, ese Neptuno me hace identificarme con el otro y suavizar. Entonces, con la muerte de Tignatán a mí, yo antes de saberlo, como que yo ya había empezado a experimentar algo muy lindo en el ambiente y lo empecé a sentir como algo que venía de afuera hacia adentro y en el momento, pasando el tiempo, porque ellos tienen un tiempo específico en el que empiezan como que siguen todos estos rituales desde el budismo para trascender y para ayudar a trascender también, porque es un proceso de acompañamiento también. Hubo un momento en que coincidió mucho con eso, en que yo empecé a sentir fue una expansión acá, como interna, como, qué belleza, y se sentía absolutamente lindo. Y, y las cosas que se están percibiendo ahora, ¿no?
la conexión con la naturaleza. El Marcus Witt te dice que cuando uno habla de conexión es porque está desconectado, pero bueno, no importa. Cada uno a su ritmo, sin esa exigencia anterior, dándonos cuenta de verdad cuál es el nuevo significado de éxito, cuál es el nuevo significado de ganancia, cuál es el nuevo significado de valor, qué es lo que en este momento empieza a ser importante, pero sin el apego, en total libertad. Y allí nos están hablando también en Piscis, cuando uno abandona el hogar del Padre al regresar salvo. Y es, yo dejo todas esas expectativas, vengo y en mi cuerpo encarno y en esta encarnación me siento atrapado por el cuerpo, ¿sí? Pero, pero yo lo estoy sintiendo de otra forma y es con ese nodo norte pasando por Tauro, es darme cuenta también que no se trata solamente de quedarme por allá en la meditación, ¿no? o en los estados alterados de conciencia, sino que cuando sencillamente, perdón, ese es mi hijo, discúlpeme por favor, ella está aquí, no es mamá, mamá, no, sino que cuando uno se permite sentarse, por ejemplo, a tomarse un té, de verdad, tomarse el té, uno entra en eso mismo y es el presente. Me dieron ganas de llorar. Bueno, y como ya entré en esa parte sensible mía, dije, un beso, un abrazo y a disfrutar de la vida. Yo creo que parte de lo que está diciendo Plutón allí con Venus y con Marte es, si en algún momento determinado lo que hemos hecho es que nos acercamos a la vida de una forma en la que tenemos que luchar, ahora podemos utilizar a Venus y encontrarle nuevas formas a Marte sin que tenga que haber la sangre por medio y suavizando la vida, disfrutando la vida, cada momento. Y si, por ejemplo, lo que ha sucedido al contrario es que hemos entrado mucho por Venus, ¿no? Esperando que nos llegue, estando más pacíficos, estando más quietos, entonces podemos encontrar nuevas formas en las que seducimos el mundo, pero utilizamos también a Marte, ¿no? Marte también, no podemos olvidarlo, es el regente de la primavera, es que es el regente del primer signo del zodiaco que es Aries. Entonces, desde allí también nos habla de una inocencia ante el mundo. Y bueno, en fin, todo lo que estamos viviendo internamente lo vemos reflejado en nuestra realidad, ¿sí? Hay algo que tiene muy bonito el método Uber y es que eh, lo hace al revés. Es desde lo que yo vibro y así uno interpreta la carta astral también. Está mirando allá porque está en mi computador con el programa Uber. Desde como yo estoy vibrando internamente, genero esos procesos externos y uno los puede ir trabajando y utilizando la energía, es un trabajo interior. Los tránsitos se miran como eventos externos, ¿sí? Que pueden llegar a mí a afectarme a mí, pero también los podemos ver de otra forma y es, si yo he trabajado internamente también, lo que pueda llegar de afuera es como sutil. Entonces, por eso les estoy diciendo, ¿no? Ahorita lo que vemos reflejado en la sociedad es lo que hemos estado generando como humanidad, ¿no? En ese inconsciente colectivo que estamos sembrando, porque fíjense que la luna también habla de sanación, ¿sí? Y hay algo que sucede con Júpiter, es que de un momento para otro, cuando Júpiter entra en escena, como que uno comprende el plan divino, que era lo que yo les decía anteriormente, uno se da cuenta cómo están entretejidas las cosas, pero también de un momento para otro, con ese entendimiento, ¡puf!, hay sanación. Yo lo que les digo y la propuesta que les hago es que estamos sembrando, porque Júpiter allí nos está hablando de ser benevolentes con nosotros mismos, perdonarnos, comprendernos, amor incondicional, bueno, ya sabemos, ¿no? Redimirnos. Y Plutón con Marte y con Venus nos puede hablar de cierto conflicto interno con esa energía femenina y masculina, la energía de los eclipses, ¿no? La lucha o la facilidad por cual nos hemos ido, pero también nos está hablando de trascenderlo y de un renacimiento que estamos pudiendo tener en esa área Capricornio también, ¿no? De nuestras cartas. Entonces, pues mucho amor, paz para todos, benevolencia también, y que nos unamos más bien desde nuestros corazones, entendiendo que nunca hemos estado separados. Esto solamente es como una ilusión, puede ser un sueño, ¿no? El sueño de cada uno de nosotros, de nosotros creadores de esta vida.